Buenos días, tardes o noches, dependiendo de cuándo estén viendo este video. Mi nombre es Miguel Ángel Herrera Prieto, estudio en el Tecnológico Nacional de Tijuana y este video es representativo a la unidad 1 de control estadístico de la calidad. El tema es la teoría general y herramientas básicas de lo que es el control estadístico de la calidad. Bueno, sin más, comencemos. 1.1 Conceptos e importancia de la calidad. ¿Qué es calidad? La calidad se refiere a la capacidad que posee un objeto para satisfacer necesidades implícitas o explícitas según un parámetro, un cumplimiento de requisitos de calidad. La calidad está relacionada con las percepciones de cada individuo para comparar una cosa con cualquier otra de su misma especie y diversos factores como la cultura, el producto o servicio. Las necesidades y las expectativas influyen directamente en esta definición. La importancia de la calidad. La calidad se ha convertido en uno de los factores de decisión más importantes de los consumidores para elegir entre productos y servicios que compiten. El fenómeno es generalizado sin importar si el consumidor es un individuo, una organización industrial, una tienda minorista o un programa de defensa militar. Por consiguiente, entender y mejorar la calidad es un factor clave que lleva al éxito de los negocios, al crecimiento y a una posición competitiva fortalecida. Un ejemplo de esta importancia de la calidad podríamos darla con los smartphones. En la actualidad los smartphones son casi indispensables para nuestra vida cotidiana y por eso buscamos siempre un producto en relación calidad-precio. Y en este aspecto, pues los celulares de la marca Samsung son bastante populares. Bueno, siguiente sería el tema 1.2, costos de calidad. Se puede definir a los costos de la calidad como el esfuerzo económico que debe realizar la organización para satisfacer las expectativas del cliente. El costo de la calidad incluye categorías de prevención, evaluación y falla. Al asignar un costo a la calidad, este puede ser administrado y controlado como cualquier otro costo. El siguiente es 1.3, cadena cliente-proveedor. La cadena cliente-proveedor se define como la relación que existe entre las personas beneficiarias de un proceso o compradores, que son los clientes, y las que crean las entradas o entregan el resultado de dicho proceso, que son los proveedores. Un ejemplo de esto vendría siendo, por ejemplo, la Coca-Cola. En este caso serían los proveedores y los compradores serían las tiendas, mini supers, etcétera, que compran su producto para venderlos a ellos y a su vez nosotros los consumidores seríamos el cliente final. El siguiente tema es 1.4, recolección de datos. La recolección de datos es la actividad que consiste en la recopilación de información dentro de un cierto contexto. Tras reunir estas informaciones, llegará el momento del procesamiento de datos, que consiste en trabajar con lo recolectado para convertirlo en conocimiento útil. Dentro de la recolección de datos se pueden apelar a diversas técnicas: las encuestas, la observación, la toma de muestras y las entrevistas, entre otras, permiten realizar la tarea. Un ejemplo de esto sería cuando las compañías lanzan ciertos productos de forma limitada para ver qué recepción tiene este producto. Y si dicho producto tiene éxito en alguna determinada área y en otras es un fracaso, pues con los datos obtenidos determinan que no es viable sacar ese producto de forma de forma normal, que es mejor tenerlo como limitado para ciertas áreas o de plano solamente por, por periodos. Un caso conocido sería, por ejemplo, el refresco Fanta con sus sabores que sacaron hace años. Por ejemplo, la Fanta sabor chicle, si me parece, que estuvo nomás disponible por unos meses y después se salió del mercado. Y creo que de momento está en el mercado, pero solamente en otros países. Aquí en México creo que ya no se, ya no se maneja.
Bueno, siguiente tema. El 1.5, herramientas administrativas. Las herramientas administrativas fueron desarrolladas principalmente para utilizar datos verbales y provienen de métodos convencionales utilizados en otros campos. Todas fueron utilizadas y examinadas en actividades de control y mejora de la calidad en diferentes empresas, generándose muchos y variados ejemplos. Después de este proceso de prueba y error, y en base a la experiencia ganada, se establecieron las 7 herramientas administrativas, todas mejoradas y acorde a un objetivo. Las herramientas administrativas como propósitos tienen como propósito los siguientes: organizar datos no numéricos, facilitar la planeación a través de herramientas efectivas y mejorar el proceso de toma de decisiones. 1.5.1 Diagrama afinidad. El diagrama de afinidad es especialmente útil cuando existe un problema de difícil solución o cuando supone mayores retos de los que el equipo de trabajo es capaz de asimilar, según sus dinámicas internas. Sin embargo, el ingrediente fundamental para que resulte una herramienta útil es que la solución requiera de la participación de todos los miembros del equipo, sobre todo a través de la generación de ideas y el planteamiento de soluciones. El diagrama de afinidad actúa como un elemento catalizador de la suma de ideas, opiniones, comentarios, recomendaciones e interpretaciones que puedan surgir ante un hecho o problema determinado, y se enfoca en la búsqueda de un consenso que pueda satisfacer a los distintos integrantes de un equipo. Aquí podemos ver en el ejemplo un diagrama de afinidad en el cual se utilizan normalmente unas fichas bibliográficas para marcar las ideas, y mediante un tandeo, me parece, van sacando las tarjetas y las van discutiendo entre el grupo y así ordenándolas de una forma similar a lo que se ve en la imagen. Siguiente. 1.5.2 Diagrama de relaciones. Esta herramienta se emplea, al igual que el diagrama de afinidad, en la fase de planificación de la mejora de la calidad. Con ella se pretende la exploración e identificación de las relaciones causales existentes entre distintos elementos. Esta está especialmente indicada para aquellos casos en que se pretendan identificar relaciones complejas de causa-efecto o medios objetivos. En muchas ocasiones se emplea justo a continuación del diagrama de afinidad para analizar las relaciones causales entre las ideas claves generadas mediante dicho diagrama. Esta herramienta permite dar una estructura a las ideas. Es adecuado tanto para el caso de problemas operativos como organizativos. Su empleo es apropiado para resolución de problemas complejos con un gran número de interrelaciones o un gran número de causas. Aquí podemos ver lo que es un diagrama de relaciones, donde nos pone ciertas ¿cómo decirlo? Ideas, y las van relacionando entre sí hasta llegar al punto clave. En este caso de esa imagen vendría siendo las pérdidas y los derrames. El siguiente vendría siendo un diagrama de árbol. Un diagrama de árbol es un método gráfico para identificar todas las partes necesarias para alcanzar algún objetivo final. En mejora de la calidad, los diagramas de árbol se utilizan generalmente para identificar todas las tareas necesarias para implantar una solución. Se trata, pues, de un método orientado al despliegue de objetivos. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo está gráficamente un diagrama de árbol. En sí se puede utilizar para muchas cuestiones, por ejemplo, calcular qué números nos pueden salir al tirar 2 dados, al tirar 3 veces una moneda, etc. Esto se utiliza mucho en lo que es la probabilidad y la estadística. El siguiente viene siendo el diagrama matricial. Es un método gráfico que facilita la información entre una cantidad de elementos representando los puntos de conexión lógica existente entre ellos, con la finalidad de establecer conclusiones para resolver o prevenir problemas. Es un medio ideal para analizar
de manera sistemática las correlaciones entre varios conjuntos de factores, pudiendo representar su grado de correlación. El tipo de relación se representa colocando un símbolo en la intersección. La relación puede ser de causa a efecto, de responsabilidad o un efecto negativo. El diagrama matricial es esencialmente una herramienta útil que se apoya en los resultados de una herramienta o trabajo previo, por ejemplo, el diagrama de árbol, y que a menudo prepara una toma de decisión. Aquí vemos lo que es un ejemplo del diagrama matricial para lo que es las características de un menú, donde vemos el peso de la porción, porcentaje de nutriente requerido, tiempo de preparación, el porcentaje de hidratos de carbono, etcétera. Y acá al lado podemos ver lo que son las expectativas del cliente y cómo se van como calificando. Y estos se entrerelacionan entre sí, dando ¿cómo decirlo? Pues una correlación entre dichas características mostradas en el diagrama. Siguiente es el diagrama de flujo. Un diagrama de flujo es un diagrama que describe un proceso, sistema o algoritmo informático. Se usan ampliamente en numerosos campos para documentar, estudiar, planificar, mejorar y comunicar procesos que suelen ser complejos en diagramas claros y fáciles de comprender. Los diagramas de flujo emplean rectángulos, óvalos, diamantes y otras numerosas figuras para definir el tipo de paso junto con flechas conectoras que establecen el flujo y la secuencia. Pueden variar desde diagramas simples y dibujados a mano hasta diagramas exhaustivos creados por computadora que describen múltiples pasos y rutas. Aquí podemos ver un ejemplo del diagrama de flujo. Estos son muy utilizados en lo que son la informática. En este caso, el diagrama que se presenta es para una cuestión cotidiana, donde nos marca el inicio, luego el siguiente paso a realizar es encender el reproductor, luego nos viene una condición de sí o no, marcada en un rombo. ¿Está vacía la bandeja? No. Retirar el DVD existente, o si es sí, insertar el DVD deseado. Después pasamos al siguiente paso, que vendría siendo presionar play, y después pues finalizamos. Eso solamente pues para reproducir un DVD deseado. Pues como pueden ver, es un diagrama bastante simple y pues, fácil de entender. Siguiente vendría siendo el 1.5.6, tormenta de ideas. La tormenta de ideas, lluvia de ideas o brainstorming es una técnica de pensamiento creativo utilizada para estimular la producción de un elevado número de ideas por parte de un grupo acerca de un problema y de sus soluciones, o en general sobre un tema que requiere de ideas originales. Como ejemplo podemos tomar las revistas o periódicos, los que generan noticias normalmente tienen que hacer una lluvia de ideas para saber qué es lo que se mostrará en dicho artículo, dicho periódico o dicha revista. Y pues eso se discute entre los miembros pues lo que ahora sí lo que se vaya a publicar, periódico, revista o artículo. El siguiente es 1.5.7. ¿Por qué? Este diagrama tiene por objetivo encontrar las causas de un problema ordenándolas. Se trata de encontrar la causa de una causa anterior, preguntando varias veces por qué ocurre esto. El procedimiento a seguir consiste básicamente en preparar la sesión con una convocatoria a las personas que pueden ayudar a obtener información sobre el problema, explicar al grupo en qué consiste la herramienta, escribir el problema seleccionado en el cuadrante que origina el gráfico de árbol, preguntar por qué se produjo este problema, registrar las respuestas en el segundo nivel, considerar a estas respuestas como nuevos problemas y repetir para cada una la misma pregunta, hasta agotar las ideas. Luego de este proceso divergente se requiere un proceso de análisis convergente para determinar las causas más importantes. A continuación vemos un ejemplo del
diagrama ¿por qué? En el cual nos muestran el problema que es el perro no ha comido en todo el día. ¿Por qué? Porque no han salido a darle de comer. ¿Por qué? Porque no hay comida para el perro. ¿Por qué? Porque se acabó la comida del perro. ¿Por qué? Porque el perro comió demasiado. ¿Por qué? Porque le da mucha hambre. ¿Por qué? Porque no se le alimenta a la hora que es. ¿Por qué? Porque se me olvida. ¿Por qué? Porque por irresponsable. El siguiente vendría siendo el diagrama cómo. Este diagrama constituye un complemento del por qué, dado que se combina con este para encontrar solución a las causas previamente ubicadas, más allá de las estrategias de implementación obvias al promover modos de pensamiento divergentes. Para concretar un diagrama cómo se necesitan los siguientes pasos. El coordinador prepara la sesión convocando a las personas que puedan ayudar a obtener información sobre el problema. Explica al grupo el procedimiento. El grupo toma una causa y explora posibles formas de eliminarla, preguntando en cada etapa cómo. Frente a cada cómo, puede ser recomendable una tormenta de ideas para encontrar las soluciones más creativas. En general, el análisis no se extiende más allá de los 5 cómo. Cada etapa es encarada aquí como un proceso divergente, por lo que necesita ser complementada por un proceso de tamizado convergente que permita disminuir las alternativas. El grupo analiza todas las soluciones del diagrama para determinar la más conveniente. Terminada la sesión, el coordinador agradece a los participantes y encara la organización de nuevas reuniones que permitan evaluar técnica y económicamente las soluciones seleccionadas. Un ejemplo del diagrama cómo. Mejorar diseño del producto. ¿Cómo? ¿Cómo mejorar calidad? ¿Cómo? Usar grupos de trabajo interdisciplinarios. ¿Cómo? Usar círculos de calidad. Otro cómo sería cómo hacerlo más a la moda. ¿Cómo? Usando un estudio de gustos para determinar el estilo. ¿Cómo comparar con productos similares más a la moda? ¿Cómo mejorar impacto? ¿Cómo? Contratar diseñador italiano o usar computadoras para lograr un diseño moderno. 5W1H. ¿Quién, qué, dónde, cuándo, por qué y cómo? Es un método de hacer preguntas acerca de un proceso o un problema asumido para mejorar. 4 de las W, quién, qué, dónde, cuándo, y la H se emplea para comprender los detalles, analizar las inferencias y el juicio para llegar a los hechos fundamentales, y las declaraciones de guía para llegar a la abstracción. La última W, ¿por qué?, se pregunta con frecuencia 5 veces lo que uno puede profundizar para llegar a la esencia de un problema. Técnica en la cual se responde a las siguientes preguntas: ¿qué?, ¿quién?, ¿por qué?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿cómo?, para la solución de problemas. Un ejemplo de esto, pues aquí se puede ver. ¿Quién? ¿Quién es mi público objetivo? ¿Quién sería mi competencia? ¿Qué? ¿Qué producto o servicio he ideado? ¿Qué ofrece de diferente con respecto a los que existen actualmente en el mercado? ¿Dónde? ¿Dónde debería abrir mi negocio? ¿Dónde hay más clientes potenciales para mi idea? ¿Cuándo? ¿Cuándo sería el momento adecuado para lanzar el negocio? ¿Cuándo creo que el negocio empezará a ser rentable? ¿Por qué? ¿Por qué voy a poner en marcha este proyecto? ¿Por qué van a elegir nuestro producto o servicio? ¿Y cómo? ¿Cómo vamos a hacer llegar nuestro producto al público? ¿Cómo vamos a montar la estructura productiva? Bueno, aquí están las fuentes que utilicé para recabar toda la información utilizada en esta presentación. Y pues por mi parte sería todo. Gracias por la atención.